Medrano, a través de la línea telefónica le damos la bienvenida. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Mujica, Alca, Sí, lo digo, paisano, Elías Portugués. Enrique Arturo está por acá también. Aprovechando un día más de vida y agradeciendo al hacedor, a la orden y a todo el pueblo peruano el mismo saludo. ¿Cómo está, doctor? Ahí vamos, caminando. Ya listo. Estoy esperando el resultado de la resonancia. Hoy día tengo que ir a ver el resultado. Hoy día se va a encontrar con Salvador ahí, seguro. Seguramente. Porque él también está delicado de la vesícula, ¿no? Ah, Así que no lo tiene mide que la ser- columna, las 5 vértebras. ¿Mm? En vez de estar con la columna en curva, ya está derecha. Y ese Bueno. es el impedimento. Bueno, doctor, como siempre estamos pasando las de Caín aquí en el Perú y la indignación que hay en este momento en todo el país y en todos los partidos, en todas las formas, en todos los que piensan, ¿no? Dice, ¿qué pasa con los blindajes? ¿Cómo a Mamani, ¿no? Han archivado su caso. O sea, él tenía que ir a un juicio más y le han archivado el caso. No, lo que pasa es que en el procedimiento hay un desconocimiento total. La distinción, ¿cómo pueden decir ellos de que este es un delito común si él sigue lo ha hecho siendo congresista? Allí nada más ustedes pónganse a pensar cuál es la calidad moral de estos señores, de intelectual, inclusive de razonamiento, por decirlo, vulgar. Hasta un ignorante se da Son cuenta. impresentables realmente este Congreso, doctor. No solamente eso, aquí de que pasan, como ya fue sancionado 120 días, ellos se olvidaron de poner en conocimiento de estos hechos. Siendo congresista, se trataba de una investigación congresal y las investigaciones congresales tienen un resultado, y ese resultado, si es delito, lo tiene que pasar al Ministerio Público, y acá no han hecho eso, solamente lo han suspendido. Está bien, pero lo suspendieron, pero dicen que ¿por qué sigue no lo pasaron al Ministerio Público? Pero dicen es que reincidente. sigue el proceso, dicen en la fiscalía, eso es lo No, que pero dicen. el proceso en la fiscalía no puede investigar a un congresista en actividad. Sigue la inmunidad. Sigue la inmunidad, lamentablemente dice todos los actos salvo casos de delito flagrante. Y la impunidad. Doctor, o sea que usted aclaraba acá la situación. O sea, el Congreso actualmente nos quiere hacer creer a los peruanos que como es un delito común, no puede ser afectado en su ¿Cómo pueden investidura. aplicar ese término, pues, Víctor Alca? Claro. El delito común, justamente el procedimiento lo establece el artículo 99 y 100 de la Constitución. Ellos debieron haber aperturado y declarar al lugar o no al lugar a la denuncia penal. Si es un hecho de un delito común, automáticamente ellos debieron derribarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público, a través del fiscal de la Nación, haga la denuncia respectiva a la Corte Suprema, a la Sala Penal Permanente. Y no lo han hecho. Es una omisión. Pero, doctor, con todo respeto, ¿no? Y eso merece una reflexión, si están actuando bien o no están actuando mal, porque incluso con esto me lleva a pensar a mí que las leyes que están dando no tienen sustento legal ni constitucional, por eso que hay algunas normas inconstitucionales, como la del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero por eso, doctor, sin ánimo de querer dar alguno de censor o de experto, en el caso mío, no, ahí en el Congreso hay una mayoría que está haciendo lo que le da la gana. Entonces usted ha dado ciertas pautas para liberarnos de esos fulanos, ¿no? Que Vizcarra puede cerrar el Congreso, un llamado a una constitución, ¿no? Entonces son Una cosas... constituyente. Bueno, pero doctor, este pata reincidente después de haber sido suspendido 120 días, ¿no? Ya no pueden volver a suspender. No es la suspensión. Acá se estaba viendo la denuncia para que le pase al Poder Judicial o al Ministerio Público. Y ellos no han resuelto este hecho, que es un delito común. ¿Cómo puede decir el Congreso? O sea, el Congreso no conoce los principios constitucionales. Ningún congresista puede ser investigado por el fiscal de la Nación, ni menos aún, salvo el caso de un delito flagrante cuando se le levanta la inmunidad. Yes. Si no respetan la Constitución, están respetando, inclusive están siguiendo un procedimiento del Código Penal
Y el Código Penal y el Código Procesal Penal no puede estar por encima de la Constitución en la vida. Ese es de conocer sus propios principios, inclusive una obligación impuesta por el artículo 38 de la Constitución, que obliga a todos los peruanos a respetar la Constitución, y el artículo 51 de darle prevalencia a la Constitución. O sea, ellos mismos se están contradiciendo, ellos mismos se están negando. ¿Eh? Pero hay que comprender que tienen mayoría, pero a la hora de las votaciones ellos hacen lo que les da la gana. Ahí está el problema. Ahí pisotean las leyes, pues. Bueno, ¿qué se puede esperar ya? ¿Usted El cómo, presidente tiene la palabra. ¿Usted como autoridad, doctor? ¿Yo? Sí. Hace rato lo hubiera votado a patadas. Claro. Doctor, yo quería hacerle una pregunta sobre este caso Con de... la disculpa del caso. ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque Ya, gracias. el desconocimiento de los principios constitucionales es fatal, es lamentable, por eso que el país está como está. Jueces que hacen respetar resoluciones administrativas, plenos jurisdiccionales que no tienen la validez jurídica, porque los plenos jurisdiccionales, para que tengan validez jurídica, deben pasar por sala plena, porque es el ente rector, de acuerdo con el artículo 144 de la Constitución. ¿Qué hacen? Y todo el mundo obedece. ¿Y dónde está la independencia del juez? ¿Dónde está el principio constitucional que no puede ser manejado a los jueces? Y la independencia es valedera. Y los rangos de la aplicación de las leyes se aplican de acuerdo a su jerarquía, por mandato constitucional del artículo 51. Entonces, estamos en un desfase, como esto yo vengo sosteniendo, estamos en una anarquía. Así es. Nadie obedece a nadie, todo el mundo hace lo que le da la gana, y acá nos olvidamos de que tenemos un principio constitucional que hace prevalecer la democracia. ¿La están cumpliendo? Ahora escuché a una señora que estaba en su propia casa, inclusive en una urbanización, con todo enrejado, los han dormido y le han robado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está Serenazgo? Para eso cobran las municipalidades Claro, de Serenazgo, para eso para- cobran, para eso para pagamos. poder cuidarte. Y denunciamos pues a los alcaldes por los robos, a ver qué pasa. Y lo que es peor, a la gente que pone su reja, lo obligan a que la saquen, la municipalidad, en lugar de cuidarlos, le quitan Bueno, protección. por eso estamos diciendo después, se manejan bajo resoluciones contrarias al texto claro y expreso de la Constitución, y estos se están parando, y justamente ya el pueblo está insoportable en esto. Ahí está el levantamiento del pueblo, cómo están las marchas. Es lamentable, pero señores congresistas, pónganse las pilas. Obedezcan la Constitución. Si se equivocaron, den marcha atrás. Para eso están los pedidos de reconsideración o volverlo a presentar. Ustedes son creadores de las leyes, ustedes son los que manejan al país como quieren hacerlo, pero dentro de los marcos constitucional, dentro del marco legal, sin afectar derechos ni intereses propios de los ciudadanos que tenemos de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución. Bien, doctor, quería hacerle una pregunta sobre este caso de este sicario Goro, que ahora se están tirando la pelota, pues el INPE, Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo, señor, no, señor. Sí, señor. Sí, señor. Un delincuente que tiene varios muertos, lo dejan libre. ¿Cómo es posible, doctor? Mira, Domiciliario. Ya no está ahí. todo juez tiene derecho a resolver lo pertinente dentro de un proceso penal. Justamente la palabra ordena la libertad y le pone ahí, le hace un agregado. Se cumple si no existe mandato de detención emanado por autoridad. Así es. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le da da la libertad? ¿Quién lo suelta? Es el INPE. ¿Se da cuenta? Entonces, y esto lo sé porque lo he leído y además conmigo lo han practicado. Yo salí en libertad y automáticamente me crearon el proceso 15, 2003A, ¿ve? Y Lecaros, el juez famoso, que inclusive sin juramento de
pertenecer a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, intervino en el proceso como juez instructor. Y no pasó nada, habiéndose dispuesto inclusive quienes conformaban la sala. Pero, y ahí lo tenemos de presidente de la Corte Suprema. Acabo de escuchar un audio ahí que hay en las redes sociales, que lo investiguen, qué pasó con esa denuncia de enriquecimiento ilícito, qué proceso tiene, inclusive acá ha asumido la jurisdicción, en base a que doctor, pero doctor, el 50% de sus compañeros. Doctor, disculpe que reitere la pregunta, pero es posible que el poder, pero el INPE reemplace en sus funciones al Poder Judicial. Déjame terminar, Mujica. Sí. Esto conlleva a que los mandatos, ¿cómo puede decir él que es responsable fulano, sultano? No, acá el responsable, todo este manejo corresponde al INPE. Y está bien que se declare en reorganización, porque es la única forma de que todos los presos tengan verdaderamente lo que le corresponde. Muchas personas no están cumpliendo con las funciones que le manda la ley. Cuando fui presidente de Corte, se dispuso, incluso, que no sean trasladados los presos por el INPE, sino por el Poder Judicial, vaya a los penales. ¿Y por qué? Porque muchos presos tenían que hacer la lista y a veces la movilidad no llegaba, se quedaba porque estaba malogrado. Acuérdense ustedes, en el año 95, en el mes de mayo, se levantó el penal Castro y el penal Lurigancho. Como presidente de Corte fui a Lurigancho a apagar ese fuego, porque no fue ni el ministro de Justicia ni el ministro del Interior. Y vean ustedes lo que pasó. Los presos se quejaban de la demora en el juzgamiento. Y conversé con ellos. Y por haber conversado con ellos, la Corte Suprema me sancionó. ¿Por qué? Porque yo llevé a magistrados para que solucionen el problema dentro del penal. Conformé 3 salas, porque el caso era de que habían jueces que no llegaban a juzgarlos. ¿Por qué? Porque no era trasladado. Entonces te instalé y por eso se me sancionó, se me puso un apercibimiento. Solución de problema, me castigaba. O sea, ¿qué puedo esperar ya de buen corazón actuar dentro del marco de la ley, porque yo tenía facultad de hacerlo? Pero aquí no pasa nada. Incluso me metieron preso, ¿qué? 8 años. Y ese es el resultado de lo que estoy pasando hoy día. ¿Qué pasó? ¿Acaso yo tengo denuncia constitucional que se me procese por tráfico de influencia, corrupción de funcionarios o colusión? Que me saquen la resolución que aprobó el Congreso, eso. No hay. Solamente se dispuso por el Congreso, por acta del mes de octubre del año 2000, se me investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Si así tenemos funcionarios, así tenemos miembros que administran justicia, ¿cuántos más habrán presos indebidamente? ¿Por qué? Y eso es lo que yo vengo luchando. Como hombre y como creyente en el divino hacedor, es lo que me obliga a hacerlo. Aplicar lo que sé y exigir lo que sé para todos los seres humanos, porque para eso venimos a la tierra, por eso estamos con vida, pero no hacer abuso o distorsionar el poder para cosas vedadas por la ley. Y eso, no se olviden ustedes, el karma se paga, y lo que estamos viendo es el resultado del karma. Dime, Víctor Alca, ¿estás satisfecho? Sí, claro, lo doctor, que ha hecho el ministro de Justicia de reorganizar, incluso declararlo en emergencia, en buena hora, para que las personas que verdaderamente quieran ejercer su función, lo hagan con honradez y lo hagan con sentimiento humano, que es muy importante, y de valores, no en la forma como se está haciendo al champú. Por eso, doctor, no logramos captar bien lo que pasa en el Congreso, porque el Ejecutivo mandó las reformas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, de las elecciones primarias abiertas y obligatorias,
no es con la finalidad de fortalecer los partidos, pero los que están ahí en el Congreso han reaccionado en contra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos quieren seguir siendo las cúpulas de toda la vida y cuando uno busca justicia, no se hace. Mira, en otros países se aplica esto, lo que se está aplicando, lo que se quiere aplicar en el país, tiene sus beneficios. O sea que una organización tiene más valor que una persona. ¿Por qué? Porque hay acuerdos, hay convenios, etcétera, etcétera. Que haya una constituyente y que inclusive el gobierno ponga el delito de perjurio. Es muy importante eso. Ya lo ha dicho nuestro director, inclusive hay otros radio oyentes como Jorge Borges, otros más, que vienen insistiendo en esto y exigiendo esto, la señora Simón igual. Y otros más, que hay una señora que dice, quiero hablar, no sé, no me acuerdo ahorita su nombre, pero Isabel. hay muchos, Luis igual, Alejandro, otros más que no recuerdo ahorita, pero ellos vienen exigiendo, son radio oyentes que tienen valor en que el Perú cambie, y eso tiene de verdaderamente un sentido común como cualquier otro. Si ustedes mismos luchan y exponen sus puntos de vista, ¿por qué el radio oyente no puede poner su punto de vista? Bueno, malo o equivocado, bueno, pues, pero es su pensamiento, pero con un fin, para mejorar el país. Eso es muy importante. Doctor, entonces está comprendido el nepotismo y las elecciones por mitades o por tercios que clama la ciudadanía para que se lleve a cabo. Pero con esta reacción que acabamos de dar en mención de las elecciones primarias, ¿qué podemos esperar de estos politiqueros? Mira, si han blindado a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué puedes esperar de los demás? Cuando deben estar involucrados todo el Consejo. ¿Por qué? Porque es un organismo institucional. Acá ha habido exclusión y favoritismo. Si todos se celebran actas de acuerdo, ¿cómo es posible inclusive que los viajes se hayan realizado por asuntos que no tenían nada que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura? Incluso hacen un convenio con la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Para qué? Para capacitar a su personal. Y en los diarios había salido para instruir a los magistrados postulantes, cuando existe la Academia de la Magistratura, y aquí no pasó nada. Yo tengo copia de todos esos documentos que he solicitado y ahí está. El encargado de investigar al Consejo Nacional de la Magistratura del propio Congreso pida nada más lo que yo he solicitado, y porque eso ya está seleccionado y está solamente para ser entregado. Pídanlo y van a encontrar ustedes toda la podredumbre que existe en esta institución. ¿Cuántos jueces han nombrado? Y ustedes están viendo y escuchando qué es lo que está pasando. Claro, ahí están, Ahora, están los audios ahí, doctora. no solamente eso. ¿Por qué lo brindan también a Inostroza? Porque si no está si no está el grupo y él va a estar solo, ni hablar, pues. Acá se tiene que comprender a todos. Sí. Uno solo no hace organización. Así que ténganlo bien entendido, porque es necesario que se sepa. Por eso lo están blindando, pues, doctor, por eso lo blindan. No, acá se tiene que comenzar con el autor, que es quien ha nombrado a los jueces. Yo puedo pedir todo lo que yo quiera. La organización está en el Consejo Nacional de la Magistratura y están involucrados todos porque ellos son los que han nombrado. Pero ya Su está firma de ellos tiene valor jurídico. Pero ya está desactivado, doctor. Así está desactivado, pero están vivos todavía. Ajá. Es lo malo. ¿Estarán en el país? Esa es otra cosa. Pero deben comprenderlo a todos, Morales Parragués, a otra dama, los 5. Claro que sí, así debe ser. Ahora, el comisionado Walter Gutiérrez ha hecho una mea culpa sobre el fracaso en este examen de conocimiento, ¿no? Y la juramentación fallida también de Pedro Patrón. Ha dicho que va a mejorar los filtros para la siguiente convocatoria. Ay, es risible. Disculpen la expresión, pero es risible esa respuesta, porque si ellos han tenido la documentación, por eso yo dije en la sesión anterior, si el candidato ha puesto de que tenía un proceso penal pendiente, automáticamente no lo vio el Consejo, es responsabilidad de la comisión, ya están descalificados. ¿Por qué?
Claro, Porque ellos todo han el expediente se aceptado revisa eso. hoja por hoja y se evalúa de acuerdo a lo que aparece en sus declaraciones. No van a decir que no lo ha puesto. Él dice que sí, y que Él dice ya que sí, sabían, bueno, dice. que lo demuestre pues que ha sido que sí, y si ha sido que sí, mala suerte, están descalificados porque lo han llevado inclusive hasta... Pero de 130 postulantes, doctor, solamente 3 pasaron la valla. Doctor, también ahí para Eso, agregar... ¿cómo puede de ser que- esto? Eso demuestra la capacidad de instrucción y la capacidad de conocimiento. Y Doctor. antecedentes también. Miren ustedes, en las redes se estaba saliendo de Cuba a Villanueva. En el primer concurso sacó 40 y tantos, en el segundo también ha sacado 40 y tantos. Si no pasa el 50% de calificación, de conocimiento, ustedes tienen la respuesta, yo no lo voy a decir. Doctor, pero en el caso que haya sido juramentado ese señor, ya no había marcha atrás. No solamente marcha atrás y todo, mire, todo ha sido público, todo se ha dicho por las redes sociales, inclusive en algunos diarios, así sueltos. Y el consejo y la comisión no ha hecho caso. Tenían capacidad o ya tenían designado para ser nombrado. La prensa es que le ha hecho dar marcha atrás. Claro. Entonces, esa comisión no es de garantía. Bueno, pero ese jurado, doctor, ese jurado yo creo que a todos los candidatos, todos los que se han presentado, han debido ser filtrados, ¿no? No, ¿Sí? no solamente filtrado, sino de que la documentación se revisa y se opina. Si tú no revisas bien, ¿cómo puedes calificar a un candidato donde su documentación no lo has revisado y estás desconociendo muchos hechos y muchos puntos? Por eso le digo, pues. Bueno, el señor... Ahora ya nosotros hemos dicho, sus leyes orgánicas o la propia Constitución le da derecho a integrar esta comisión de alto nivel, No. de tan ninguna igual manera. como al presidente de la República, el primer mandatario, integrando una comisión, lo autoriza la Constitución, y el artículo 118 determina cuáles son sus funciones y atribuciones. Doctor, y deberes. le quieren hacer una pregunta a los oyentes. 2 minutos, termino, Mujica. Y el presidente de la Corte Suprema tiene autorización de la sala plena. ¿Por qué? El presidente se rige por la ley orgánica del Poder Judicial y revisen ustedes el artículo 76 de la ley orgánica y lo van a encontrar. ¿Cuáles son sus atribuciones? Y para que tenga validez esa designación debió ser aprobada por sala plena, porque el 144 de la Constitución establece y obliga que el ente rector del Poder Judicial es la sala plena. Entonces, el presidente no se manda solo, señor. La ley le señala parámetros. Y el artículo 46 determina que las funciones son limitadas, 45 y 46. Y si asume una función que no está amparada en la ley y abusa de ese poder, mala suerte, usurpó una función pública. La pregunta es, ¿estos señores estarían en usurpación de funciones públicas? Se la dejo a ustedes para que lo piensen y revisen la Constitución. Bueno, la pregunta la tiene ahora la señora Isabel de Puente Piedra. Señora, buenos días. Buenos días, señor periodista, y buenos días al doctor. Buenos Mi días. pregunta es, este señor Mamani que ya nos tiene harto, me parece que le han quitado la inmunidad. Y eso no puede ser por, el Poder Judicial o el Ministerio Público hacer algo para ya condenarlo y no estar dedicándonos a esto. Y la segunda pregunta, lo que iban a elegir a los reemplazantes de los cuellos blancos, este señor que supuestamente que los medios lo hicieron retroceder, ¿acaso ellos los que iban a elegir a este señor y nombrarlo no sabían el antecedente? Pues que todos se tapan sus delitos, sus antecedentes, porque yo como una persona natural, o sea que no estoy metida en el ministerio, yo debo equivocarme, pero esos señores se dedican a eso y no sabían. Eso es todo, gracias. Mire, acá está pasando una desorganización total. Lo que usted dice de Mamani, ellos debieron ya haberlo puesto a disposición del Ministerio Público para que el Ministerio Público lo ponga a disposición del Poder Judicial.
no lo hace. Y el único que puede investigar a un congresista, a un presidente de la República, a un magistrado de la Corte Suprema, a un fiscal supremo, a un tribunal constitucional, es el Congreso. No hay otra institución, no se puede pasar por encima de la Constitución. Aquel que diga que tiene esa atribución, esa facultad porque está puesta en el Código Penal o porque está puesta en el Código Procesal Penal, la pregunta es, si todos tenemos la obligación de aplicar principios constitucionales y aquel que lo vulnera, para eso está el artículo 138 de la propia Constitución, que obliga a que se aplique la Constitución dejando de lado la norma. Entonces, ¿están cumpliendo esta función? Yo digo no. ¿Están cumpliendo con los mandatos constitucionales? Tampoco, digo no. Entonces, la respuesta la tienen ustedes, pueblo peruano. Ustedes tienen derecho a reclamar, pedir información. Claro, pero en este Se caso, lo da la Constitución. en este caso, doctor, el mismo Congreso está pisoteando la Constitución, paso a paso por encima, no la respeta. Mira, revisa nomás el artículo 38 y 51 y 138. Léelo, Víctor Alja. A ver. Mientras tanto, Jorge tiene una pregunta. Dime. Alejandro, buenos días con la mesa. Hola, mire, buenos días. doctor, aquí el asunto es que nadie es abogado y tiene las condiciones para ser Salomón, primero. Segundo, parrateros y bandoleros y arregladores arregladores de, digamos, castigos o regalos, ahí están, con comisión. En consecuencia, yo planteé el año 98 todavía que jueces y fiscales que prevariquen, siembren delitos contra inocentes y se hagan acreedores a triple condena automática con los autores, además de pago indemnizatorio con sus propiedades al daño físico y moral del inocente. Pues no sucede. Planteé también que que los sinvergüenzas del Poder Judicial, Ministerio Público, como el INPE, comuniquen todo al Jurado Nacional de Elecciones como único, porque el resto es basura. Y entonces, que comuniquen quiénes están con crímenes, con robos, con asesinatos, como hay abundante en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en el Partido Político Fuerzas Armadas del Perú. Muy amable. Mira, Jorge, ahí tú tienes razón. Los jueces no solamente tienen el poder de meterte preso, y cuando se mete preso sin causa y sin prueba, ese juez debe estar sancionado. El juez que no respeta la ley y la Constitución debe ser encarcelado. Es la única forma. Antes Bolívar lo mandaba a Paredón, porque era tan delincuente como un ladrón común y corriente. Pero el caso del juez, que es el primer pilar de la democracia, no cumple su función tuitiva, protectora, y no evalúa las condiciones de un proceso penal, lamentablemente estaría descalificado. Ya, doctor, usted Conozco dijo... casos inclusive que mucha gente está detenida sin pruebas, condenada, a pesar de que dicen que es o no es, intervino o no intervino, y el propio afectado dice que no ha intervenido este señor, ¿por qué lo condena? Doctor, Y eso es gravísimo. ya, Muchos magistrados meten preso nomás porque quieren y porque les da la gana, porque tienen ese poder de hacerlo. La pregunta es, ¿y qué le pasa a ese juez? pero doctor, Yo he usted denunciado dice- a muchos jueces por abusivos. Igual a Pilar Carbonell la denuncio yo por prevaricato. Quiero ¿Qué hace hablar. el Ministerio Público? El Ministerio Público la blinda. Hoy presidente de la Corte Superior del Cono Sur. pero, Escuché doctor, un audio y una que está involucrada en una investigación en estos momentos. Cuando yo la denuncio, ¿por qué la denuncio por prevaricato? Porque su propia resolución para declararme improcedente una habeas corpus, porque yo decía que Guillén no podía ser mi fiscal en mi proceso penal. bien, Abelino Guillén, Trifón. pero ¿Y? doctor, Ella dice que sí podía intervenir porque tenía las mismas condiciones que los titulares, señor. Quiero hablar. Eso era hasta el año 2000, porque la ley de igualdad de provisionales con titulares fue derogada el 30 de octubre del año 2000. Y este interviene en el año 2001 y 2002. Y aparte con un oficio de la fiscal de la Nación de esa fecha, la Canelia de Acolán, que lo designaba bien. fiscal supremo adjunto civil. Entonces,
primero no tenía la calidad moral para poder intervenir en mi caso. ¿Por qué? Porque era fiscal civil supremo. Y para poder intervenir tenía que tener resolución para que conozca materia penal. Y así se metió en muchos casos. Inclusive hay una ley Trifón. ¿Por qué? Porque se modificó una ley en el sentido de que los provisionales podían ejercer cargo de titulares mientras no se designa el titular. La pregunta es, ¿tenía la antigüedad? ¿Tenía los méritos que exigía su ley orgánica? Ni modo. Investíguelo y van a encontrar ustedes toda la podredumbre de este caso. Bien. Dime, Mujica. Doctor, usted dijo hace un momento... Enrique Arturo, dime. Usted dijo algún momento atrás de que el único que podía castigar, juzgar, qué sé yo, era el Parlamento. Pero sin embargo, el Parlamento está pasando por encima de la Constitución, la está pisoteando. Hace rato. Y usted le dijo a Víctor Algas que lea un artículo, ¿no? Ya que lo lea, pues, a ver, léete el artículo 38, Sí, Víctor ya, Alca. Hay un oyente esperando en la línea, Víctor, disculpa un segundo nada más, vamos a atender al oyente, luego continuamos. Ya. Luis de Vitarte, te escuchamos. Sí, aló, buenos días, señor Medal. Mire, y ¿qué le parece esto de este acuerdo, no, que celebraba pues con dos fiscales, ¿no? Pérez Vela, el otro es Domingo Pérez, o sea, yo digo, o sea, este acuerdo ni siquiera lo quieren dar a conocer así a la opinión pública, a los peruanos, o sea, a escondidas, sí, sabemos que es entrevista, ¿no? Pero sin embargo que vemos que ahí decían que no, Odes no podría mentir, pero sin embargo nos han engañado, solamente 4 britas, son millones que han roto la mano así a varias empresas, pero esas informaciones salen gracias a Estados Unidos, a un periodista de Ecuador. O sea, que estos fiscales, ¿qué están haciendo? O sea, ¿Cuál es la pregunta? yo no sé que estos fiscales son... Bueno, Bien, ya Víctor, por favor, Sí, léete el resulta artículo. que prácticamente está diciendo lo mismo que está reclamando la ciudadanía. O sea, acierta el doctor Rodríguez Medano cuando menciona este artículo 138. Dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las otras leyes. Pero lo dice que nosotros somos los que tenemos que exigir, que reclamar y ser bien orientados para que se haga justicia. Y el Poder Judicial. Léete el 99, Víctor. ¿Cuál? 99. La 99. 99. 99, a ver. Ya. O sea, 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de Migraciones, a los vocales, a la Corte Suprema, a los fiscales supremos, etcétera, etcétera, etcétera. También cae ahí el defensor del pueblo. Hay que quejarse ante el Congreso y el Ya. Congreso no sirve. Mira tú ese dispositivo constitucional. La pregunta es, ¿se menciona que el Ministerio Público puede investigar a un congresista o a estos altos funcionarios? No. Entonces, pues... Pero ellos dicen, doctor, que la fiscal sí lo puede, Ay, están engañando. léete el pues. artículo 38, te dije 38. Ya. lee, burro. No te digo la respuesta por respeto al doctor. No, es una broma nomás, Víctor. No, Alca, tampoco disculpa. te estoy ofendiendo con nada. No, disculpa, hermano. por Ya, favor. artículo 38. A ver, escuchen bien, por favor, que es importante ponerle un Mil poco disculpas al burro también, por favor. de ponerle buen humor, porque la situación está bien difícil. Artículo 38. A ver. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como el respetar, cumplir, defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Bien. Ya, ahora léete el artículo 51 y terminamos. Ya. 51. 51. Por favor, mi querido y estimado... Artículo Víctor Alca. 51. Ya. ¿En qué momento va La esto? Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre la norma de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencia para la vigencia de toda norma del Estado. Ya.
Mira tú que estás diciendo la prevalencia, o sea, prevalece. Y cualquiera, si tú relacionas, ¿están cumpliendo los señores congresistas con este mandato? No. Ya, la respuesta la tienen ustedes, ¿ves? Ya, doctor, pero... Eso da mucho que pensar. ¿Cómo pueden dar leyes inclusive por eso que está pasando lo que está pasando? Se están dando normas inconstitucionales. Doctor, con todo respeto, ¿no? ¿Qué resulta? Por ejemplo, tenemos el problema de los peajes. También lo hemos dicho. Por eso le digo, doctor, discúlpeme, tenemos el problema del gas. O sea, quienes están exigiendo que eso vuelva a su normalidad no están faltando a nada, porque acá se está dando la orientación a través de sus opiniones, doctor. O sea, reafirma que el pueblo puede demandar todo esto. Mira, no solamente eso. Acá todos los ciudadanos tenemos inclusive facultad de exigir que se rindan cuenta. El pueblo ya está harto de todas estas majaderías que personas que se han enriquecido empobreciendo al pueblo peruano. Eso es fatal. Doctor, hay una pregunta de... Sí, diga. Antonio Pesa. Antonio Oropesa, Antonio, adelante. Buenos días, amigos de Radio Moderna, doctor Rodríguez Medrano. Mire, en razón de que el país atraviesa todas estas cosas y francamente no hay sanciones contra los magistrados prevaricadores, ¿a dónde recurrimos? Porque francamente todos los días tenemos que estar enfrascados en estos temas y ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo no se está haciendo justicia. Entonces, si se puede recurrir a tribunales internacionales, porque acá hay responsabilidad compartida de los anteriores fiscales y jueces, ¿no? Que se le han pasado 4 denuncias nomás a estos últimos, cuando son 20. Entonces, francamente acá es una actitud delincuencial de los propios ejecutores o del Poder Judicial. ¿Se puede recurrir a tribunales internacionales para que sean sancionados estos magistrados prevaricadores? Muchas gracias. No, mientras no agotes la vía jurisdiccional interna no puedes ir a ningún lado, estás amarrado. Y mira, nada más, escuché a María Elena, presidenta de la Asociación de Locutores del País, que va a ir al Poder Judicial hoy en día. ¿Cómo una institución de esta naturaleza tiene que irle a rogar al juez cuando el juez tiene la obligación de resolverlo dentro del plazo y dentro de la ley? Yo conozco ese caso, ya tiene años enfrascado, cuando la ley exige que el juez debe resolverlo en un plazo perentorio. Entonces, ¿cómo está la justicia? Y aquí no pasa nada. Antonio Oropesa tiene razón. Te felicito por estar también preocupado por lo que pasa en el país. Igual como los radioyentes que han intervenido el día de hoy, los felicito porque es la única forma de que el pueblo razone, piense y reconozca qué derechos tiene y además las atribuciones para poder reclamar. Todo está amparado en la Constitución. Si tú no obedeces esa norma, lamentablemente cualquier otra infringe derechos, maltrata, hasta preso te meten. Y si no, mira nomás mi ejemplo. Por eso le digo al presidente de la República, usted como primer dignatario tiene la obligación de revisar inclusive mi caso y vea usted si fue justo o injusto y tome las acciones pertinentes. Declare usted la reorganización total de estas instituciones. ¿Para qué? Para que pase usted a la historia. Porque sin orden no hay nada. Sin principios constitucionales y valores no hay nada. Efectivamente, sí. No hay nada. Rumbo fijo, tampoco no hay nada porque todo está disperso. Es muy importante que el capitán del navío los conduzca por el sitio y rumbo que le corresponde. Al fondo de lo contrario, es un piloto automático y el piloto automático a la final es estrella. Ajá. Bueno, aquí no funciona el Congreso, no funciona el Poder Judicial, no funcionan las alcaldías, no funcionan los cuellos blancos, todos tienen los cuellos sucios. Entonces, sí. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Oye, mira, yo creo que el presidente de la República, la intención que tiene, son dos cosas. Trata de mecernos o verdaderamente tiene la intención de hacerlo. Si tiene la intención de hacerlo,
él cuenta con el apoyo del país, de todo el país. Y la reacción es justamente lo que debe pasar. Si él no toma una decisión fuerte, lamentablemente, no sé qué va a pasar con el país. Estamos cada día en una desorganización total de seguridad. No existe la seguridad. Ni la municipalidad, la policía no se da abasto, porque ahora tú matas o te defiendes y a la cárcel. Va preso. Así es. Entonces, ¿qué policía se va a meter? Ni tonto. Porque sabe que mete un balazo en defensa de tercero, va a ir preso. No ve, no escucha, no ve, ni siente. Se hace loco. Doctor, es una realidad. Yo quería preguntarle, doctor, en el caso de los medicamentos genéricos, que dice que las farmacias están obligadas ahora a vender, pero esto no se cumple. He ido a varias farmacias, no hay genérico, me dicen, no hay, se nos ha acabado. ¿Te vas a otra farmacia? No hay. No venden genérico, todo de marca nada más. No, ya salió, O sea, ayer está en las redes sociales de que el Ministerio de Salud ha creado una página en la cual tú buscas en la farmacia que existen esos remedios. Así de que se están tratando en lo posible de hacerlo. Víctor Arca me pregunta si hay Viagra genérico. No, sí hay, dice. Ajá. Ya, Víctor, puede El Guanarpo. El Congreso está dando una norma ya para que se regularice eso de los genéricos, porque está creando muchos problemas y lo que dice el doctor es una observación importante, porque no pueden abusar de nuestro país como viene sucediendo hasta ahora. Hacen lo que le da la gana. Mira lo que está diciendo Salvador, nuestro director, dice, en cada esquina hay una farmacia, hasta 3 o 4 o 5 farmacias. Sí. Entonces, es rentable, pues. Tremendo negocio. Entonces, ahora ve por qué son los precios así, y escandaloso. El genérico viene simple, solamente con su envase y la pastilla, o el jarabe en botella. Doctor, acá esto sería una labor del defensor del pueblo. Esa es su función. Esa es su función. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No, búscalo, pues, por ahí le encuentras. Tengo una farmacia, creo. Doctor, yo quiero hacer una pregunta, porque usted tiene conocimiento de leyes. Hay una diferencia aquí de los castigos que le han impuesto al señor Mamani y al señor Lescano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, yo creo que Mamani ha cometido un delito, en cambio el Lescano no. Lo del Lescano ya lo hemos dicho, inclusive acá, esa es una vida privada, y en la vida privada la Constitución prohíbe, así sea congresista, pero aquí no pasa nada. O sea, ahí la denunciada debió haber hecho la denuncia correspondiente y identificarse, y por la lectura y el audio que se escucha, para mí ha sido sembrado. Para mí ha sido sembrado. Pero yo también opino igualito. ¿Por qué? Porque si no hay el cadáver, no hay muerte. Así es. ¿No es cierto? Así es. No hay la prueba. Así es, efectivamente. Si no hay prueba, todo lo dicho se fuma. ¿Tú puedes borrar lo que hablas? ¿Borrar? Sí, ¿lo borras? No puedo borrarlo. Se sabe que lo ya que está dicho, ya está en el aire. Que no lo puedes borrar. Claro, en cambio, lo que escribes sí lo borras, lo desaparece. Si lo grabo, sí lo borro, ¿no? Pero ya lo que estoy hablando ya es imborrable, igualito. Claro, ¿no? No, mira, ¿qué persona, pues, lo del Lescano, no? Va a llamar a esa hora. O sea que había una confianza, pues podría haber una intimidad, pero en lo íntimo, inclusive la Constitución prohíbe que se toque la vida privada, pero acá, como hemos dado y estamos demostrando de que están haciendo lo que quieren. Así es, porque solamente era una conversación. Mira, digamos, fíjate nada más los miembros del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar de aquí a futuro cuando se exija de que estos magistrados que están ejerciendo el cargo tienen la autorización de la sala plena? No hay. Y si no hay, ¿tiene valor jurídico sus resoluciones? No. ¿Tienen que devolverlo indebidamente cobrado? Sí. ¿Tienen que ir presos? Sí. Señores, actúen con
honestidad. Contraloría tiene una función inclusive de revisar todos los viajes que se han hecho los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio Público, y van a encontrar ahí que el país se va a fortalecer económicamente, porque la exigencia de la devolución va a ser fuerte. Justamente San Martín Castro, quien está involucrado en esto de los cuellos blancos, le sucede algo, ya debe estar inhabilitado por el Congreso, no lo hace. De Caro se fue de viaje y la resolución salió después, tiene que devolver él con San Martín Castro lo que han percibido todo hasta el último dólar. ¿Por qué? Porque la ley de viajes dice y exige que la publicación debe salir antes, no después. El que la infringe de acuerdo con su artículo 6º tiene que devolver lo mínimo sin perjuicio de la denuncia penal o civil o administrativa. O sea, ¿qué hace la Contraloría? Pésima. ¿Qué hace el defensor del pueblo? Nada. ¿Qué hace el Congreso? Nada. ¿Se acuerda usted, doctor, cuando siempre decía a Ollanta, ponga orden, señor presidente, ponga orden? Nada, y el pata está, él igual está más estamos desordenado, ahora. hasta preso, está bueno. Ya pues. Vamos Su ahora karma, con pues, su cotizar. karma. ¿No? Ese es el karma. Vamos ahora con Ya, ahí con la está, música. ahí está la vaina. Bueno, ya Elías nos está echando así de que De algo hay que reírse. agradezco al pueblo peruano, al pueblo y la paciencia que tiene para escucharnos, pero es la verdad. Con la verdad tumbas a cualquiera, con la verdad la defiendes hasta con tu honor, hasta con la muerte, pero es la validez y el que rige tu vida. Muchas Doctor, gracias, que Dios los bendiga y Dios perdone a todos los pecadores que están incumpliendo la ley. Junte agua, doctora, no se olvide. Doctor, No, eso no pasa nada. doctor, hay una cosita. Pasa la playa y te daña, pues. Doctor, hay una cosita. Dime. Por si acaso, ya todos hemos ido a Altident, aquí en la Avenida Arequipa, ya tenemos la entrada perfecta para los chicharrones. ¿Ah? Ah, sí, no, ya estamos ya, no solamente para los chicharrones. Ok, correcto. Falta Gracias. poco ya, no te preocupes, que ya estaré por ahí en la radio. Doctor, un saludo muy especial. Gracias, Suerte. buenos días. Buenos Que Dios los días. bendiga.